Viví un año de la preparatoria en Texas y creo que desde ahí ya tuve ciertas experiencias que traía ganas de contar, pero no había tenido oportunidad de hacerlo. O tal vez no me había tomado tan en serio la escritura, ¿no? Como ahora. Y, pero luego en el doctorado, cuando empecé, propuse un proyecto que tenía que ver sobre migración. Pero me estaba cuestionando mucho mi lugar de enunciación, ¿no? Si yo era una especie de migrante blanca, ¿qué significaba contar la experiencia de otros migrantes si era una forma de usurpación de una experiencia que no era la mía? Paralelamente, me tenía una situación de conflicto con mi papá, que vive en un suburbio blanco en Texas, y me interesaba mucho esa experiencia de tantos latinoamericanos que llegan a Estados Unidos a ese tipo de contexto, donde se gestan unas ideas medio conservadoras o una vida muy aislada, ¿no? Entonces me interesaba esa otra experiencia de los migrantes que muchas veces llegan a Estados Unidos en avión, sin papeles y ya no regresan a sus países, pero que son otro tipo de migrantes, ¿no? Quizá con un poco más de privilegios, en parte por su color de piel, ¿no? Y pues traía estas ideas en mente y ocurrió esta tragedia en El Paso, el tiroteo en un Walmart en 2019. Entonces me pareció que tenía mucho que ver esa situación tan extrema de la blanquitud y el supremacismo, que es un mass shooting, un tiroteo, y esta otra experiencia aparentemente inofensiva de la vida aislada de los suburbios, ¿no? Porque además el perpetrador de la masacre vivía en un suburbio de ese tipo. Entonces empecé a establecer esa conexión en mi mente y pues por ahí va el libro y pues sí, lo fui desarrollando a lo largo del doctorado y lo acabé de editar ya que regresé a México. Pues lo que narro en el libro es que mi relación con Estados Unidos es muy de la familia, ¿no? Entonces, quizá, pues tuvieron que haber cambiado muchas variables, ¿no? Porque eh, tuve esa experiencia porque mi familia fue migrando poco a poco para allá, Ujú. mis primas que eran muy cercanas, pero y luego mi papá y mi hermano, casi no narro la relación con mi hermano, pero también es muy fuerte para mí cómo se ha ido distanciando pues geográficamente y culturalmente vas cambiando. Entonces creo que fueron varias condiciones vivenciales que me orillaron a escribir este libro. Ujú. Es un pequeño homenaje un poco escondido al libro de Vivian Gornick que se llama Ujú. Pegos Feroces, Sí, que lo menciona ahí, ¿no? lo conozco. Que es una memoria también. Y hay una parte que me impactó mucho del libro de Vivian Gornick, donde están narrando diferentes etapas de su vida, que el libro es sobre la relación con la madre, ¿no? Sí, Y que también ujú. tiene que ver con cómo la educación, el que ella haya ido a la universidad, la distancia de su madre, porque empiezas pues como a tener una especie de superioridad moral, ¿no? Como si tú conocieras más cosas en vez de que la educación te conecte más con tus raíces. Pero hay una parte en la que ella narra varias etapas de la vida como si fuera un presente, ¿no? Que es como dicen que pues, funciona la psique, ¿no? Como que todo está pasando en presente. Y entonces intenté emular ese tipo de estrategia narrativa en este capítulo que se llama Era una alberca, de mi libro, contar varios viajes que hice a Texas como si fuera un mismo momento. Y aparte que me encanta la imagen de llegar en el avión y ver muchas albercas, que es la imagen típica del suburbio americano. Bueno, también tengo el referente que me gustó muchísimo de Philip Roth de Ujú. Patrimonio. No sé si es de cómo el papá, creo que también tiene como una especie de deterioro, Ujú. ¿no? Bueno, y de la vejez, cómo enfrenta él en esta memoria la vejez del papá y el deterioro físico, y también por ahí retomé algunas estrategias. Pero además me parecía interesante, digo, hay muchísimos libros sobre la relación con los padres, ¿no? Sí, Pero ujú. en el caso de Estados Unidos me parecía que representaba el patriarcado, ¿no? No es solo mi papá, sino como Estados Ujú. Unidos se considera el papá del mundo, nos trata a todos con mucho paternalismo
y pues de alguna manera todos tenemos que romper con esa figura, ¿no? Y ese imperialismo cultural. Y pues entonces como que en el libro intento rascarle también a las masculinidades, ¿no? Hay muchos personajes masculinos, Ujú. eh, pero sí tengo ese referente de Vivian Gornick. Y esa cultura bélica pues también se podría asociar mucho con la masculinidad o el patriarcado, ¿no? Que Ujú. justo se pone más violento cuando es más inseguro, más agrietado, como dices. Pues ocurrió cuando estaba ahí, aunque ocurrieron varios, pero era el primero o ha sido, hasta donde sé, el primero que ocurre específicamente contra población latina, Ujú. ¿no? Y pues yo estaba como latina en Estados Unidos en ese momento, entonces, y además era una consecuencia muy claramente relacionada con el discurso de Trump durante la campaña y al inicio de su gobierno de la invasión hispana de Texas y de Estados Unidos. Ujú. Entonces, me parecía que era un caso muy pertinente para hablar sobre la relación de los hispanos y del español, y, ¿no? Porque además estaba este fenómeno que también me interesa mucho de por qué muchos hispanos, latinos, mexicoamericanos votan republicano, ¿no? Ujú. Y me impactó, o sea, que el caso que más me impactó de eso es que dos de las sobrevivientes de ese mass shooting seguían votando por Trump después de haber sobrevivido a eso, ¿no? Y intenté no juzgarlo, pero pues me parecía muy representativo de esas contradicciones de todo el tema de la identidad y la violencia en Estados Unidos. Ujú. Pues ahí había un juego doble porque también me permití como juego literario desplegar todos mis prejuicios y todas mis quejas, y porque creo que son las que mucha gente tiene, ¿no? Pongo ahí en el libro que hay como dos tipos de gente, los que aman ir a Disneylandia ¿no? Y los que son muy anti-yanquis, ¿no? Y yo siento que he estado en las dos posiciones justo por mi relación familiar, y quería Sí. hacer como una especie de arco narrativo de llegar con todos esos prejuicios y quejas y estar todo el tiempo luchando contra la asimilación, ¿no? Contra agringarme, que es lo que se les reclama mucho a los que se desplazan, ¿no? Como para Ujú. allá que te agringaste, te aculturaste. Y, y entonces no me ocurre o no le ocurre a la narradora necesariamente eso, pero es una especie de arco narrativo entre estar muy resistente y encontrarle cierta belleza a la situación, sobre todo en la cultura fronteriza, ¿no? El libro Ujú. acaba con una crónica de un festival de música que ocurre adentro del río Bravo, y para mí es una celebración de esa cultura intermedia que no es tan horrible como, como la cultura bélica gringa que conocemos, ¿no? Entonces, como que sí hay cierta reconciliación con algunos aspectos de Estados Unidos y sobre todo con toda esa gente que se resiste. Por ejemplo, el caso de Rudy, del chico colombiano que Ujú. peleó contra la blanquitud, o el fotógrafo que retrata los mass shootings. Hay varios personajes que se resisten a esa blanquitud y pues que vale la pena. Pongo en algún lado como los gringos que valen la pena, ¿no? Y no sé si lo he logrado del todo, porque Ujú. también creo que sí viví con cierta oscuridad la escritura del libro por todo el ambiente que había con Trump y Ujú. pues me tocó un huracán y sí tenía una sensación de fin del mundo en Estados Unidos y tenía ganas de escapar en muchos momentos y la pandemia. Entonces, no sé si logré salir de no sé si logré verlo desde afuera, la verdad, pero al menos sí desde una orillita.
creo que el desplegar el prejuicio también es una forma de cuestionarlo, pero creo que no encuentro, no llego a conclusiones o a solución, a una solución del problema, sino que intento plantear la incomodidad y hostilidad del ambiente sin solucionarlo. Ujú. Sí, hay toda una parte como de genealogía de la no ficción, pero creo que bajo el entendido de que la objetividad no existe Mm, y que simplemente estoy contando mi perspectiva, como decíamos antes, con mis prejuicios, como documentar también la emocionalidad y la parcialidad que hay en la mirada de alguien, ¿no? Sin pretender que eso es la realidad. ujú, Eh, pero también está el riesgo, la tensión de apropiarse de las historias de los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, narro los últimos meses de mi abuelo, pero seguramente pues tendrá otra perspectiva mi papá o sus hermanos, ¿no? Acabo de ir a una presentación de un libro de Juan Pablo Villalobos y ajá, decía que cuando presenta sus libros en el lugar del que él es, el- los lagos, ay, se me fue ahorita. Eh, bueno, en Jalisco sus familiares están en las primeras filas y todo el tiempo están haciendo así de que no están de acuerdo con cómo él recuerda las cosas. Y pues sí, ¿no? Seguramente todas las personas que vivieron lo mismo que yo tendrán otra perspectiva, pero pues cada quien tiene la oportunidad de narrarla. Y lo que yo intenté como en un ejercicio ético es platicarlo con las personas y pues estoy muy al pendiente de cómo lo están recibiendo. Y pues sí, yo creo que intento establecer que es una perspectiva muy personal, tanto de la parte geopolítica o de las ideas, pero también de lo vivencial. Oye, eso sí, yo creo que está de psicólogo, porque sí, no sé si todo el mundo lo vive así, pero a mí me pasó con mi primer libro que ya que salió, y eso que era menos personal que este, sí tenía como una especie de vergüenza y me sentía muy vulnerable y ahora tuve que hacer todo un ritual para no auto boicotearme y asumir esa vulnerabilidad, pero sí lo experimento un poco así porque... Sí, creo que hay mucho poder en la escritura de que se queda, y pues lo han dicho, ¿no? Derrida, hay mucha gente como que se queda por escrito algo que pues tiene algo de mentira, ¿no? De ujú, mucha parcialidad y se queda ahí como una versión escrita de las cosas y eso me genera angustia, en verdad. Y traté de transparentarlo, ¿no? Y pues en este caso que, por ejemplo, entrevisté a dos sobrevivientes del shooting, así, aumenta también la preocupación de, claro. estará bien, lo tomarán bien. Eh, pero bueno, es interesante el proceso y me pregunté en el libro cómo lo habrán vivido personas como Truman Capote o Walsh, ¿no? O ¿por qué gente como Capote fue tan cínico al respecto? ¿No? Por ejemplo, dicen que pagó sobornos para poder Ujú, tener tantas horas con los reos de a sangre fría. Y era una época en la que no se cuestionaba tanto las formas, ¿no? Y la ética de las formas. Y entonces intenté, o con Carrer también, preguntarme si esas personas no se lo preguntaron tanto porque eran hombres o porque era otra época o porque a mí me genera esa especie de, sí, de pudor, de vergüenza, como dices. Pero igual, en vez de solucionarlo, simplemente planteo ahí la incomodidad que me causa, o las tensiones que están presentes en la escritura. Y por ejemplo, un factor es que la importancia de no nombrar al asesino, ¿no? ujú, Porque pues, ya se sabe que se contagia, esas personas quieren, parte de lo que buscan es fama, y entonces si se vuelven figuras populares, pues consiguieron su objetivo y se contagia y hay más masacres. ujú, Entonces también es algo que planteo en el libro, lo que le llaman los activistas el digno silencio, como ujú, no nombrarlos, pero entonces
pues también hay una relación entre no nombrarlos y no engolosinarnos con la historia de los asesinos. Sí, es que es impresionante. Ves Netflix, cualquier plataforma, la cantidad de películas y series que hay de True Crime es Ujú, sí, impresionante, ¿no? Es muchísimo, nos encanta. Y el otro día platicaba con mi compañero que nos encantan a las mujeres esas sí, historias. es cierto. ¿Y Hay por hay qué? un porcentaje muy amplio de mujeres que ven True Crime, sí, sí. Y la verdad a mí también me gustan y supongo que por eso también tuve esa inclinación a escribir sobre esto en el libro, pero todo el tiempo me genera esa culpa de por qué me gustan estas historias y qué es lo que está pasando aquí, por qué no les encanta a los estadounidenses ese tipo de... Y lo cito a unos autores que se apellidan Komarov que lo explican, ¿no? De Ujú, ese tipo de catarsis que hay en esas historias. Sí, y en México hubo, a mí me pareció, o sea, con todo la mal llamada guerra contra el narcotráfico, hubo un gran desarrollo del periodismo en México de atención a las víctimas, ujú, de contar esas historias, y en Estados Unidos siento que están muy atrás en ese sentido y hay una gran espectacularización de la violencia, ¿no? Y en Hollywood. Y además es muy binario, ¿no? Como los que mueren espectacularmente siempre son los malos o los musulmanes, ¿no? Los extranjeros. Y eso sumado a lo que dices de que no se ven las consecuencias, los cuerpos, cómo quedan después de un mass shooting. Y en uno de los capítulos del libro, que es sobre eh, uno de los fotógrafos que han ujú, documentado estas masacres, habla de cómo les encargaron un proyecto para documentar todo el trabajo de recuperación de las personas y de las comunidades después de una masacre y cómo quedan bien alterados, ¿no? Hay el caso de una de las hijas de uno de los sobrevivientes que cada que escucha un sonido de un coche sale corriendo, pues cómo están experimentando el trauma, ¿no? Y uno de los sobrevivientes, que era un coach bueno, es un coach de un equipo de fútbol de mujeres, pues de las primeras cosas que hace ya que se recuperó del tiroteo es comprar un arma, ¿no? No, es muy difícil de entender la situación en Estados Unidos porque no es blanco y negro de en contra de las armas o a favor porque la gente siente que se tiene que defender. Y entonces, lo que planteo ahí en ese capítulo es quién tiene derecho a aportar armas, ¿no? Y me acuerdo mucho que Paul Preciado, ese ujú, filósofo, sí, dice como, bueno, vamos a estar contra las armas cuando todas las mujeres y personas queer estén igual de armadas que los claro. hombres blancos, ¿no? Sino quiénes son los que van a tener las armas. Pero pues, ¿qué significa eso? Una masacre absoluta, ¿no? No sé, no es tan fácil de resolver. Es que como fue un proceso largo, fui experimentando varias cosas. Creo que originalmente yo quería hacer un libro súper clásico de periodismo narrativo Ajá, y ser una autoridad en temas de violencia racial. Pero estuve en muchos talleres literarios. Bueno, y mi libro anterior también es muy literario. Y creo que me gusta escribir mucho más de esa forma que de forma periodística. Puramente, ¿no? Como más fría o así. Y en los talleres a los que fui empezó a gustar el personaje de mi papá, ¿no? Como que pues tiene rasgos entrañables quizá por ser, bueno, a mí me parece, por ser muy humano, ¿no? Tiene muchas contradicciones y temas ahí. Entonces creo que yo empecé a disfrutarlo y veía que tenía buena recepción y además ujú, a través de lo personal y de lo vivencial sentía que podía aportar como una mirada más fresca y más cercana de algo que pasa en Estados Unidos que no se narra con tanta frecuencia, como la ujú, vida en los suburbios desde esta ujú. perspectiva. Entonces, eso, creo que experimentando varias formas me empezó a funcionar la vivencia y también, pues sí, o sea, también en mi libro anterior hay muchos elementos personales, entonces creo que ya se está constituyendo como un estilo
personal, a pesar de que no era el plan original.